En el vídeo anterior os explicaba con datos concretos cómo posiblemente este año 2022 iba a ser bastante duro en los mercados financieros y cómo no solo tendríamos que fijarnos en los análisis en concreto del mundo de las criptomonedas, sino que también había muchos factores externos que podrían hacer que no solo el mundo de las criptomonedas cayera, sino que el mundo, la economía mundial entrara en una gran recesión. Comentamos cosas que prácticamente nadie os está contando y que en mi opinión son las más importantes que deberíais saber a la hora de empezar a invertir o de qué hacer si ya estáis metidos en el mundo de las criptomonedas. En el vídeo de hoy sortearemos aproximadamente 150 tokens de Cardano, que son aproximadamente unos $120 a día de hoy. He elegido Cardano concretamente porque me parece un proyecto que, a pesar de que pueda seguir cayendo este año 2022, creo que la persona que se lleve esos tokens, ese ganador, si los holdea a largo plazo, va a sacarle unos buenos rendimientos. En primer lugar, vamos a hablar un poco del contexto exterior que tenemos al mundo de las criptomonedas y luego ya iremos a ver unos cuantos datos técnicos en los cuales podríamos ver varios escenarios, tanto como para Bitcoin como para las demás altcoins. Bien, todos nosotros nos levantamos en el día de hoy con la noticia de que Rusia había empezado a atacar Ucrania y este es el primer problema geopolítico que podría afectar a toda la economía mundial en los próximos días, semanas y directamente para todo el año, haciendo que la economía de muchos países se viera afectada y que su progresión, su recuperación después de esta gran pandemia del COVID fuera más lenta y les llevara más tiempo volver a donde estaban antes. Como aquí nos dice, justo lo que no necesitaba un mundo vulnerable. Un conflicto que acelera la inflación, remece los mercados y anuncia problemas para todo el mundo, desde los consumidores europeos a las endeudadas promotoras chinas. Esto hace referencia a lo que pasó el año pasado con Evergrande y todas estas empresas, que se vio que tenían una cantidad de deuda imposible de sostener a largo plazo. Y también las familias en África que enfrentan precios cada vez más altos en la comida. Ya si tienen una mala calidad de vida, aún encima todos estos conflictos, todos esos problemas irán subiéndole el precio de esa comida debido no solo a la inflación, sino que se están produciendo muchos retrasos, muchos problemas en las cadenas de suministros y además, en concreto, al ser Rusia y Ucrania, todo este problema se podría agravar. Estamos empezando a ver que en países como Egipto, Libia, todo ese tipo de países que están entre África y Asia podrían registrar un aumento, bueno, ya están registrando un gran aumento del valor del trigo porque este es un producto que se cultiva en mayor parte en Rusia y Ucrania, aumentando su precio en un 9% en lo que va de año, con lo que esto podría suponer para la cadena de suministros. Después tenemos el problema del petróleo y el gas. Rusia tiene una mínima importancia en la economía global, excepto por el gas y el petróleo. Es, en esencia, una gasolinera muy grande. En el caso de que la Unión Europea le meta sanciones a Rusia por el tema de la guerra, esto a su vez podría tener un gran impacto negativo en la economía, ya que al ser Rusia tan exportador tanto de petróleo como de gas, que se produzca este aislamiento causaría grandes estragos a los socios europeos y a otras economías mundiales. Veíamos que tanto el FMI como la Fed ya estaban como reculando un poco con esos datos tan positivos que nos habían lanzado en los meses anteriores y que parecía que cada vez que hablaban exponían para el futuro un crecimiento menor. Poco a poco se han ido dando cuenta de que el problema era más grande de lo que ellos pensaban. Para mí un error muy grande ha sido no ir subiendo los tipos de interés de los que hablábamos en el vídeo anterior ya desde el año 2021, sino que a día de hoy aún no lo han subido, pretenden hacerlo ahora en marzo un poquito de golpe, pero no sé si será demasiado tarde para prevenir la economía mundial de todo lo que se puede venir. Y claro, todo esto ¿en qué nos afecta a nosotros? Que el endurecimiento de la política monetaria puede llevar a los países a afrontar unas condiciones de financiación más duras, que si tú fueras a pedir un préstamo para comenzar un negocio, para hipoteca o para pagar lo que tú quisieras, tendrías que pagarlo mucho más caro y todo irá formando una bola de nieve que llegará a un punto que tendrá que explotar. Os enseñaba en el anterior vídeo los gráficos de que como ya habíamos llegado a esos gráficos, ese límite, que estábamos ya en el filo de la navaja para que sucediera una
gran recesión como por ejemplo la del 2008 y que deberíamos tener más prudencia a la hora de invertir en los mercados financieros, porque sí, prácticamente todo ha bajado muchísimo, pero en mi opinión incluso podría llegar a bajar mucho más. Además, grandes economistas privados, investigadores a nivel mundial ya han avisado que los mercados financieros están en una situación precaria conforme los bancos centrales se preparan para revertir años de políticas de dinero fácil y subir las tasas de intereses para combatir un repunte de la inflación. Esas tasas de interés probablemente frenen el gasto, que es lo que os estaba explicando, y planteen el riesgo de otra crisis. Vamos a pasar a un plano un poco más técnico, donde quiero enseñaros unas cuantas cosas para que veáis la situación en la que estamos y para que podamos comprender el mercado desde un punto más genérico. Lo que estáis viendo es el índice del dólar estadounidense, básicamente cómo se comportaría el dólar, y tenemos marcados unos puntos clave que os comentaré a continuación. Vemos un par de líneas de tendencias bastante claras, que de hecho este gráfico es más para verlo en mensual. Como veis, el precio del dólar siempre ha sido rechazado en estos puntos superiores y en estos puntos inferiores, y ahora mismo estamos justo tocando también la parte de arriba. Y además tengo unas cuantas fechas marcadas. Y os preguntaréis, Seo, pero ¿por qué nos explicas esto? Bien, si nos vamos al gráfico histórico de Bitcoin desde el año, por ejemplo, 2016, vemos que hay una correlación brutal entre cómo se comporta el dólar y el precio del Bitcoin. En primer lugar, nuestra primera fecha, diciembre de 2016, vemos cómo el dólar pegó en máximos y empezó a bajar. Esto en relación con el gráfico de Bitcoin en diciembre de 2016, más o menos por esta zona, vemos que el precio comenzó a subir. Rompimos máximos anteriores y llegamos hasta aproximadamente los $20.000 sobre diciembre-enero de 2018. ¿Qué pasó en ese momento, diciembre-enero de 2018? Vemos cómo el precio del dólar está en la zona baja de esta cuña que hemos marcado y de nuevo se gira al alza. ¿Qué pasa en ese momento? Que el precio del Bitcoin cae aproximadamente un 70-80% y no es hasta marzo de 2020 cuando el dólar toca en la resistencia de arriba y en Bitcoin vuelve de nuevo a producirse esa gran subida hacia nuevos máximos. Además, coincidió con lo del COVID y todo esto, pero podemos ver una correlación perfecta entre estos movimientos que hace el Bitcoin y los que hace el dólar. Posteriormente bajaríamos de nuevo hasta mayo de 2021. Entonces, ¿qué tiene que pasar si el dólar baja? Que el Bitcoin sube. Y efectivamente subimos a máximos. ¿Hasta cuándo? Justo mayo de 2021, que comenzaríamos de nuevo esa gran corrección. Efectivamente, cuando el precio del dólar rebotó abajo para volver hacia la zona de arriba. Y lo más importante en el día de hoy es ver que ya hemos tocado la zona de máximos, que el dólar lo que debería hacer en este momento, lo que hay más probabilidades que haga, es que de nuevo siga esta cuña, hiciera algo así hasta romper por alguna parte. Entonces lo más normal es que el Bitcoin de nuevo volviera a subir. Eso es lo que tendría que pasar. Pero aquí viene el problema, y es que con todos los problemas que están surgiendo a nivel mundial, la guerra y todo esto, podría ser el momento perfecto, provocado por todo esto, que el precio del dólar consiguiera romper esta resistencia, porque si os fijáis, si ponemos un poquito mejor el gráfico, podemos ver que nos encontramos en una bandera alcista. Esto significaría a grandes rasgos que tendríamos que hacer algo así, y que el target de precio a donde llegaría el índice del dólar sería prácticamente el que tuvo que recorrer hasta llegar a esta cuña. Así que podríamos hacer un análisis bastante genérico de que lo tendríamos en esta zona. Esto provocaría una caída masiva de Bitcoin y podríamos ver precios que no hemos visto en mucho tiempo y que yo sinceramente tampoco contaba por ver, y dejaría a Bitcoin en una situación bastante problemática junto con todo el resto del mercado. No solo caería Bitcoin ni las altcoins, sino que caería absolutamente todo el mercado.
El gráfico que estáis viendo ahora, básicamente quiero que os fijéis en estas líneas gruesas naranjas que están puestas en un canal que marcamos cuando ya teníamos un primer punto, un segundo punto y un tercer punto. Lo que simplemente marcando este canal ya nos proporcionaba este punto de aquí y este punto de rebote de aquí. Es decir, cuando el precio estaba en 64.000 y ya nos marcó un punto para vender, ya sabíamos que la zona donde más rebotaría el precio sería aproximadamente en esa zona de los 34.000. Además podemos ver que está haciendo un tipo de patrones similar a lo que ya vimos hace un año, pero en este caso tenemos ese problema añadido de la posible crisis a nivel mundial. Entonces, en el caso de que no consiguiéramos rebotar de nuevo al alza, podríamos ver un crash bastante grande a buscar liquidez en otras zonas, al menos hasta que hubiera una recuperación de esta recesión. Para que esto no pase, al menos tendríamos que recuperar esta zona superior a esta línea bajista que ya habíamos roto en un principio, pero que volvimos a ella. Esto es lo primero que habría que hacer, y después ya pensar en acumular en toda esta zona para poder atacar de nuevo a esos 46.000, que para mí son la clave que va a decidir siempre si Bitcoin vuelve a esa tendencia alcista o seguimos por debajo. Ya en temporalidades más bajas podemos ver un patrón muy claro en el que vemos una zona de acumulación, vemos una rotura, una zona de distribución y de nuevo rotura hacia abajo y otra zona que parece de momento de acumulación también. Esto, en cuanto a la teoría de Wyckoff, podría significar que podríamos repetir lo que pasó aquí. Básicamente, el precio rompió la zona de acumulación a la baja para buscar liquidez en esta zona, y los operadores de esta zona rechazaron el precio y lo devolvieron de nuevo a la zona de acumulación para de nuevo romper al alza. Esto mismo es una de las opciones que podría pasar si el Bitcoin aguanta todas estas noticias que llegan del exterior. Vemos de nuevo esta gran caída buscando liquidez, pero no hemos tenido en este momento unas velas como las que tuvimos aquí, tan alcistas y de recuperación rápida, sino que son velas más débiles que no nos dicen que haya tanta fuerza de Bitcoin al alza como habría en este lugar. Entonces esto podría acabar de dos maneras: que volviéramos de nuevo a entrar, a acumular para intentar volver al alza, siempre intentando atacar este VWAP mensual, ponernos por encima y ya comenzar de nuevo a subir al alza. O por otra parte, al ser velas tan débiles, si siguen llegando informaciones de este estilo, podríamos llegar a rebotar en esta zona de abajo y seguir cayendo hasta puntos menores. Yo sinceramente también quiero pensar que todo va a ir bien, que el Bitcoin va a recuperar, nos vamos a ir a 100.000, pero quiero exponeros siempre una visión más real y genérica del mercado, que hay muchos otros factores externos al mundo de las cripto que pueden afectar en su precio y que al final podríamos llevarnos una desagradable sorpresa. Así que como todos estos días os recomiendo prudencia. Si queréis que, por ejemplo, os haga un vídeo explicándoos las mejores maneras de rentabilizar vuestra inversión, vuestro dinero, capital, en este momento, utilizando herramientas estables de generación de intereses, podéis ponérmelo en comentarios. Para participar en esos tokens de Cardano, lo único que tenéis que hacer es entrar al canal, al grupo que tenemos en Telegram, completamente gratuito, y reventar, como digo, el botón de likes, estar suscritos al canal y ponerme en comentarios lo que más os haya gustado del vídeo de hoy, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo. Adiós.